Muy buenos días para todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación y que se unen a nosotros en esta celebración de Domingo de Ramos. Les invitamos a que en el hogar, allí en el calor de la familia, nos pongamos en una actitud de recogimiento ante el misterio que celebraremos al iniciar esta Semana Mayor. Hoy es Domingo de Ramos, del que don Tomás Carrasquilla, célebre escritor colombiano, decía: amanece aquel domingo con sol y cielo de gloria y venturanza, en que la Jerusalén celeste tiende a eterno, palmas y más palmas al Redentor divino de hombres y de mundos. San Mateo nos cuenta cómo pasaron las cosas en el primer Domingo de Ramos. Hoy, de modo especial, se nos dice que los niños hebreos coreaban el Hosana, porque el que llega viene en son de paz y de esperanza. Bendito el que viene a traernos la esperanza. Bendito el que quiere darnos la gracia de su amor para seguir construyendo la paz. El que viene es, según San Mateo, el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Es el que viene a sembrar en el corazón de todos la alegría de estas fiestas pascuales, que pasando por la cruz gloriosa, la que abre nuestra procesión, nos llevarán en 8 días a estar festejando el triunfo de la verdad y de la esperanza, en medio de esta iglesia, sin marcha por las calles. Caminemos por las calles del corazón y recibamos a Cristo, que entra a nuestros hogares. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía en este Domingo de Ramos, primeramente en acción de gracias a María Auxiliadora por los favores recibidos y por la salud de Amparo Saldarriaga, por el eterno descanso de Juan Vélez y Ligia Costa Vélez, intención de la familia, por el eterno descanso de Olga Holguín Molina, intención familia Higuita Betancor, por el eterno descanso de Clementina Estrada en su primer aniversario, ofrece familia Estrada y Sasa, por el eterno descanso de María Virgelina Molina, Silvia Hernández y Samuel Hernández, intención de hijos y hermanos, por el eterno descanso de Line Morales Bastidas, ofrece su sobrino, en acción de gracias por el cumpleaños de Nelly Restrepo Morales,
y pidiendo por las intenciones y la conversión de Alejandro Pavón. Con estas intenciones particulares nosotros nos queremos unir a las intenciones de la Iglesia Universal, para que el buen Dios nos regale su gracia, nos conceda la paz y podamos llegar así a disfrutar de esa vida nueva en la resurrección del Señor. Queridos hermanos, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar hoy la celebración anual de los misterios de la muerte y resurrección de Jesús. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén y que culminaron con su entrada en el cielo después de su resurrección. Dispongámonos, pues, a recordar estas dos entradas de Jesús en la Jerusalén de la tierra y en la Jerusalén del cielo, y unámonos tanto a la aclamación de los niños hebreos en las puertas de Jerusalén, como a los ángeles que recibieron a Cristo victorioso, que como primicia de humanidad nueva, entró en el cielo después de su resurrección. 6 días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando el Señor subía a la ciudad de Jerusalén, los niños con ramos de palmas salieron a su encuentro y con júbilo proclamaban: Hosana en el cielo, bendito tú que vienes y nos traes la misericordia de Dios. Portones alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hosana en el cielo, bendito tú que vienes y nos traes la misericordia de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba.
no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor. Palabra, gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor a ti, Rey de eterna gloria. Honor a ti, Rey de eterna gloria. Honor a ti.
nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de quien ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche se van a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo:
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, préndanlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano, y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: Han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo: También tú estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra, y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre.
Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Sea crucificado. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaban formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Sirén llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo se repartieron su ropa echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo.
Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros has salvado, y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9ª vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9ª Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo, con voz potente, exhaló el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, queridos hermanos, celebrando el Domingo de Ramos.
celebración con la que damos inicio a la Semana Mayor. La Semana Mayor que tiene como razón de ser la celebración en la fe y en la esperanza cristiana del misterio de nuestra salvación. Ese misterio de la salvación acontece a través del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y precisamente en este Domingo de Ramos, la Sagrada Eucaristía es su celebración central, con la particularidad de que es el último domingo de Cuaresma, la puerta que nos conduce a la inminente celebración del Triduo Pascual. Tengamos presente que lo más importante hoy es la Eucaristía. Esa Eucaristía como memorial y participación de la Pascua de Cristo Jesús el Señor. En este día la Iglesia recuerda a todos nosotros los cristianos la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén. Y ha entrado en Jerusalén para consumar el misterio pascual. Por eso la Iglesia quiere leer hoy el relato de la pasión en la asamblea dominical, con el fin de que la cruz de Cristo domine toda la semana, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Pasión y resurrección son dos tiempos de un mismo misterio, misterio de muerte, misterio de vida, que limpia nuestras faltas y nos conquista la amistad con Dios nuestro Padre. Por eso hemos escuchado el relato de la pasión de San Mateo, un relato que lo podemos dividir fundamentalmente en dos partes. La primera es esa pasión secreta de Jesucristo como Hijo de Dios y como Mesías. Preparación de la cena, anuncio de la traición, pasión interior que descubre ciertamente el secreto del abandono del Hijo de Dios, predicción de la negación de Pedro, la oración al final de la Eucaristía, de esa última cena, arresto, abandono y juicio. Y la segunda parte de esta pasión del Señor es su propia pasión física, como lo hemos escuchado en el relato de San Mateo. Desde esa pasión de Cristo nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué la salvación de los hombres tuvo que realizarse por este camino de dolor, de cruz, de sufrimiento, de muerte? Hermanos, la única respuesta válida nos la da el Evangelio, y es porque era la voluntad del Padre. El Padre había anunciado en las Escrituras que su Mesías había de padecer y morir. Por eso la muerte de Cristo adquiere un valor salvador y culmina esa muerte con su resurrección. Resurrección que es prenda de salvación y resurrección de los cristianos. Lo que podía aparecer de escandaloso en esa pasión y muerte de Cristo desaparece. Y desaparece ciertamente porque Cristo es presentado precisamente como el Hijo de Dios, y porque todos los acontecimientos y los hechos de esa pasión y muerte estaban dispuestos y queridos por el Padre Dios en favor de la humanidad entera. Y es ese favor realizado en Cristo según la voluntad divina lo que nosotros no solamente celebramos en la Semana Santa, sino que estamos llamados fundamentalmente a vivir de una manera clara, en una actitud de adoración, en una actitud de saber proclamar ese misterio de vida en Cristo a través de nuestra propia vida. Y por eso diríamos
el misterio de la pasión, muerte y resurrección se convierte en un imperativo para el creyente de vida. Nosotros estamos llamados, hermanos, a adorar en este misterio de la pasión, muerte de Cristo Jesús. Hace un momento, ciertamente, al leer el relato de la pasión se anunciaba la muerte del Señor. Nos pusimos de rodillas en el momento en que el evangelista decía: Cristo entregaba su alma, su espíritu a Dios su Padre. Un silencio especial nos recordó que esa hora de Jesús, la de su entrega amorosa, ha de ser contemplada por el creyente con admiración, con gratitud por toda la humanidad, que siente como la agonía del Maestro, que experimenta su dolorosa pasión y que esa pasión sigue viva en el corazón de tantos hermanos en este tiempo de dolor, de amargura y quizás de desesperanza ante la gran epidemia o pandemia que la humanidad entera está experimentando. El viernes diremos: tu cruz adoramos, Señor. Esa cruz ya ha comenzado a ser parte de la vida de todos nosotros desde el bautismo. Y de una manera muy especial esa cruz la sentimos con todo su rigor y su peso durante este tiempo de calamidad por el que está pasando la humanidad entera. También ahora, tras la preciosa narración de San Mateo, la que inspiró al genio de Bach, la que movió el corazón de los místicos, nosotros decidimos quedarnos también contemplando al pastor que se ha inmolado. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pero también, hermanos, no solamente adoramos ese misterio de vida y salvación en Cristo, sino que ese misterio estamos llamados nosotros a proclamarlo. Ese es nuestro deber de discípulo del Maestro, de ese Maestro que se entrega. El mundo debe conocer así el misterio de la pasión del Señor, pero no como una tragedia contada por un cronista que nos comunica la dolorosa jornada del primer Viernes Santo, sino como la historia de un acto de amor sublime, insuperable, que ilumine el padecer del mundo con una luz de esperanza. Y hoy sí que necesitamos que esa luz resplandezca en medio de la oscuridad, de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento en el que se debaten muchos hermanos nuestros. Las enfermedades nos acosan. La depresión económica va sumiendo en la ruina a los que antes lo tuvieron todo. Y la misma Iglesia sufre el dolor de tantas cruces que hemos puesto sobre los hombros del mártir divino. Y es allí donde debemos proclamar la hora bendita del perdón y de la paz que Jesús nos regala, de la compasión con la que nos mira desde la cruz, del amor redentor con el que se ofrece por nuestros pecados. Pero no solamente adoramos y proclamamos, sino que estamos llamados ciertamente a vivir el misterio de la vida. Y ese misterio de la vida se desenvuelve a través de esa trama de pasión, muerte de Cristo en la cruz. Señor, San Óscar Arnulfo Romero nos lo enseñó muy bien, cuando se refería a esa experiencia vivida por el cristiano del misterio de Cristo Jesús, Hijo de Dios, que se entregó a la muerte por la redención del hombre.
él se expresaba así: el cristianismo es una persona que me amó tanto, que reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo. Es en ese amor en el que todos nosotros debemos vivir y por el que debemos actuar. Es en esa entrega generosa en la que debemos cifrar la alegría con la que hemos de vivir nuestra vida de fe compartida con tantos que sufren. Es desde esa experiencia de vida en el misterio de la cruz como nosotros estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza a quienes no tienen esperanza. Con los innumerables mártires de la historia y de todos los tiempos, y especialmente con los mártires de nuestros tiempos presentes, con todos aquellos que aman de verdad la verdad, estamos también nosotros llamados a vivir. Es la hora de hacer nuestra la enseñanza del Papa Francisco en su querido texto Amazonía. El Papa nos decía, hablando a todos los creyentes: a todos los cristianos nos une la fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama tanto. Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor, que nos liberó con su bendita sangre y con su resurrección gloriosa. Ese Cristo nos une en el deseo de su palabra, que guía nuestros pasos. Nos une el fuego del Espíritu, que nos impulsa a la misión. Nos une el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, la búsqueda de una civilización del amor, la pasión por el reino que el Señor nos llama a construir con Él. Nos une la lucha por la paz y la justicia. Nos une la convicción de que todo se termina en esta vida, de que todo no termina en esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial, donde Dios sacará todas las lágrimas, las recogerá, y lo que hicimos por los hermanos que sufren, Él lo tendrá en cuenta. Sí, solo Él es la vida, solo Él, el glorioso Hijo de María, el muy glorioso y humilde Salvador del mundo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos ahora nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, hermanos, oremos con la Iglesia y desde la Iglesia por las necesidades de muchos hermanos nuestros, por la Iglesia misma, por el Santo Padre, el Papa, para que siga siendo en medio de el sufrimiento de sus hermanos un instrumento de valor, de fe, de confianza y de esperanza en el Señor para todos nosotros. Oremos también por todos los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que, comprometidos con la vocación a la que hemos sido llamados, demos un verdadero testimonio de fe en esa experiencia y vivencia del misterio de la pasión
y muerte de Cristo Jesús el Señor. Oremos de una manera muy particular en esta mañana por todo el personal médico, el personal de la salud, de la sanidad, para que con la entereza de la fe en Cristo continúen salvando muchas vidas en medio de este sufrimiento y de esta pandemia que cobija al mundo entero. Oremos por todas aquellas personas que de una u otra manera, con su trabajo, con su entrega y con su actitud de disponibilidad, hacen posible que nuestra vida sea una vida cómoda, agradable y una vida a través de la cual nosotros estamos llamados a agradecer y a expresar nuestra gratitud a Dios. Por todos los enfermos, especialmente los que están experimentando en carne propia esta pandemia, para que se asocien en su dolor y en su sufrimiento a la pasión de Cristo, y que ese dolor se convierta también en un dolor redentor de muchos hermanos. Por los pobres, por los que viven angustiados, por aquellos que no tienen esperanza, por los que carecen de trabajo, de habitación, por los que no tienen fe y esperanza, para que el Señor derrame en todos ellos toda su bondad y su gracia, y les manifieste su amor, haciéndoles sentir ese amor como hijos predilectos del Padre. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo. Él vive y reina entre nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, oh Padre Santo, esta oblación, que indignos te ofrecemos a ti, Señor, por nuestras negligencias. Acéptalas, Señor, por las faltas del mundo tan pecador. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que indignos te ofrecemos a ti, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
Por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Hermanos, aquí está presente Jesucristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Acoge la acción de gracias de tu hija Amparo Saldarriaga, a María Auxiliadora, por los favores recibidos, por las intenciones y conversión de Alejandro Pavón, por el cumpleaños de mi madre Nelly Restrepo Morales. Atiende también nuestras súplicas en favor de nuestros hermanos difuntos, especialmente tus hijos Juan Vélez y Ligia Acosta Vélez, Olga Holguín Molina, Clementina Estrada en su primer aniversario, María Virgelina Molina, Silvia Hernández y Samuel Hernández, Lili Morales Bastidas. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha, acudamos a Él orando como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Con su espíritu. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. ¿Qué podré yo tener si tú moras en mí? ¿Qué podré yo temer si yo estoy todo en ti? Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. El Dios Padre de misericordia, que en la
os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día de su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, y bendito es el fruto